Yo quedase muy sorprendido cuando le dijeron que el Financial Times, el prestigiosísimo diario británico, ponía a su pueblo, a Parla, como ejemplo. Pero se debió quedar de piedra cuando vio que era ejemplo de mala gestión. Resulta que este municipio, el que fuera feudo del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, tiene una deuda de 300 millones de euros y es un ejemplo de hacer las cosas mal hechas. Eso al menos es lo que dice el prestigioso Financial Times. Vámonos hasta Parla. Raquel Martín Portugués, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. No sabemos si Parla es Grecia, pero lo que sí es cierto es que los medios internacionales han fijado su mirada en este municipio del sur de Madrid. Dicen que es un ejemplo de ruina económica y de mala gestión. Su alcalde, José María Fraile, ha heredado una deuda que ronda los 200 millones de euros. Una deuda en la que se incluye el tranvía, que acumula una deuda de 30 millones de euros. Además, está amenazado de embargo el consistorio por 4 millones que le debe a un proveedor. Intenta reducir esta deuda. Fraile ha anunciado reducirla a través de reducir un 5% los sueldos de cargos públicos, pero la medida más delicada es el despido de una cuarta parte de los trabajadores municipales, una medida que afectaría a 190 empleados públicos. Gracias, Raquel. Bueno, ¿qué os parece que hasta el Financial Times se fije en un municipio como Parla para ponerlo de ejemplo de malo? En el caso de Tomás Gómez me parece que al perro flaco, el pobre, todo le son pulgas, y si hay un perro flaco en política es Tomás Gómez. Realmente le pasan unas cosas a este hombre y en su entorno que es capaz de que lleguen algunas elecciones autonómicas y no saque ningún voto. Hombre, lo que pasa es que el problema no es la deuda que tenga, el problema es la posibilidad que tiene de pagarla, y seguramente Parla en estos momentos, pues esa deuda no tiene posibilidad de pagarla. Ese es el grandísimo drama, ¿no? Y sobre todo es que mucha parte de esta deuda se tiene precisamente porque las medidas que se han adoptado son medidas absolutamente irracionales, solamente para engrandecer figuras políticas y hacer campañas electorales a algunas personas, entre ellas Tomás Gómez, el líder del Partido Socialista. A mí lo que me escandaliza es que salga el interés del Financial Times y no de un juez o de un fiscal, porque ya la gente está harta de tanta gente que se va de rositas, de despilfarradores, de ver que a Gallardón ahora se le va a ascender después de haber hundido al Ayuntamiento de Madrid, de Tomás Gómez, y de que aquí todo el mundo se va de rositas. Esto es una casta que se ha considerado inmune e impune, que controla la justicia, que también en buena medida mediatiza la opinión pública. Y por cierto, un par de noticias importantes. Hay una nación que se está recuperando en Europa, es Islandia. Para ello está creciendo económicamente. Para ello previamente llevó a su presidente del gobierno a juicio y a la cárcel, que es un sitio que aquí les corresponde a bastante gente. Y otra noticia en la línea de sociedad civil: hay una campaña por todas las redes de votar en blanco al Senado. Yo me temo que haya más Parlas, es decir, que en muchos municipios españoles durante los últimos años, sobre todo en los de bonanza anteriores, pues se haya estirado mucho el brazo y poco la manga, ¿no? Sí, aquí en Intereconomía hemos tenido todo un rosario de alcaldes recién elegidos que se habían encontrado herencias nefastas. La mayoría nos lo han contado, ¿eh? Pero de nuevo apelo a la ecuanimidad, porque los hay de todos los colores políticos. Es decir, cada vez que un madrileño paga la tasa mal de muchos. Bueno, pero cada vez que un madrileño consuelo de ladrones paga la tasa de basuras, querido Enrique, no sé si tú estás concernido por el problema, seguramente se acuerda de lo mucho que han costado algunos proyectos municipales, que no es que estuvieran faltos de razón ni de necesidad, pero que a lo mejor no estaba en la caja como para haberlos abordado con la ambición que se hizo. Yo creo que eso ha pasado en muchos ayuntamientos. Ahora, puestos a escandalizarse, bueno, ya habrá tiempo, supongo, pero claro, lo que ha pasado en algunas cajas de ahorro a mí me escandaliza mucho más. A mí también. Que la gestión municipal. Fijaros en este mensaje. ¿Qué les parece la petición de Granados a Tomás Gómez de responder con su patrimonio por la deuda de Parla? Magnífica, magnífica. Eso se tiene que establecer legalmente. Esto ya está bien de gastar, y este tipo de cuestiones, como son de todos, todos depredan al contribuyente. Y en ese sentido, por ejemplo, la tasa de basuras que decía el otro día, tuve una llamada de una señora de la Glorieta de Bilbao que acaba de recibir 640 euros del señor Gallardón, que no solo era para obras,
que era para todos los coches oficiales. Y es una vergüenza que el señor Rajoy esté tirando de Gallardón en vez de expulsarle del partido. Y esta señora va a la indigencia. Pero hay gastos, yo creo que hay gastos en los ayuntamientos que evidentemente no es cuestión de que ahora cerremos todos los gastos, porque hay gastos que todos los ayuntamientos van a tener que hacer, y las comunidades autónomas y el propio Estado central, pero si no paralizaríamos absolutamente todo. Y hay gastos y gastos. Por ejemplo, a mí me parece que la obra de la M30, el soterramiento de la M30, es una grandísima obra de futuro que prestigia a Madrid y que ha dado calidad de vida a muchos madrileños, a muchos, y no solo madrileños, a mucha gente que vive alrededor de la capital de España y que se beneficia en estos momentos de que duermen muchas más horas, porque un trayecto que tardabas 2 horas en hacer por la mañana, ahora tardas 20 minutos en hacerlo. Y quien vivía en Alcorcón, etcétera, etcétera, conoce bien esa situación, ¿no? Por tanto, esos son los gastos, pero es que no solo eran eso, después ha habido, Antonio, después ha habido otros coches gastos, oficiales, después ha habido etcétera. Evidentemente, después hay otros gastos que sin embargo son absolutos despilfarros, y esos son los gastos que hay que recortar por todos los medios. Y es más, estando en una crisis como la que estamos, en la que se han congelado las pensiones, es que ya no es una cuestión de que haya que recortarlos por cuestiones económicas, hay que recortarlos incluso por higiene moral, y porque no se pueden presentar unos políticos que están constantemente recortando dinero a los más débiles, y sin embargo ellos continúan con las prebendas. Realmente, Antonio, me llama poderosamente la atención que nadie se atreva a defender a Gallardón, porque en primer lugar el gasto suntuario estúpido del traslado de la preciosa plaza de la Villa al merengue, esa que se ha ido en las Cibeles, y el gasto que eso ha debido producir. Lo de si el soterramiento de la M30 es muy conveniente para el día de mañana, no lo sé, pero que no era necesario. No es conveniente no para el día de mañana, es conveniente para el día de hoy. No era necesario. General, tú vives en la Castellana. No era necesario. General, tú vives en la Castellana. Mira, yo te voy a decir una cosa. Yo he vivido 27 años en Alcorcón y sé lo que es sufrir por las mañanas 2 horas de atasco. El soterramiento del M30 ha permitido que todas las personas que vivían por esas zonas en estos momentos tarden 20 minutos en llegar a Madrid. No es ese el exclusivo gasto del Ayuntamiento de Madrid. Evidentemente. Y no es lo que lleva. Ha mejorado por completo. El camino de las cifras. No es verdad, porque yo lo tengo oído en todos los medios, que la deuda del Ayuntamiento de Madrid es el 50% de la de todos los demás. Claro, pero y eso no es una barbaridad. Vamos a ver, escúchame una cosa, general. No es lo mismo un ayuntamiento que tiene 5 millones de habitantes que un ayuntamiento que tiene 1.500 habitantes. Madrid tiene 5 millones de habitantes. Pero bastante Madrid tiene una capacidad. Y el Día del Orgullo gay. Madrid tiene una capacidad de pagar su deuda muy superior a todos los ayuntamientos de España. Y por tanto, una deuda que puede parecer desmedida es una deuda que se puede pagar. Y el problema de la deuda es si se puede pagar o no se puede pagar. Sí, de todas maneras. Mira, en relación con eso, el ciudadano concreto, porque es que si no nos perdemos en las generalidades de las grandes cifras, de una casta parasitaria que tiene esa casta parasitaria que son todos, o sea, ya la denuncié en un momento dado. Es decir, está llevando, o sea, ¿tú crees que es justo que a una señora que tiene 1.000 euros de pensión, el señor Gallardón, el Partido Popular, no es justo, le haya pasado ahora mismo 640 euros, que le lleva a la indigencia, y que eso es por el soterramiento de la M30, y que no tiene que ver trasladar el ayuntamiento a Cibeles? Vamos a ver, o las 2 Olimpiadas, o la chistorra gratis en Copenhague. Si van a por los despilfarradores, que lo expulsen. No estoy haciendo una defensa general de los gastos de los ayuntamientos. Estoy diciendo que hay gastos que son gastos que se deben de hacer y otros gastos que son despilfarro. Por ejemplo, en el plan este espectador te dice que los que has mencionado de coches oficiales y móviles son el chocolate del loro. Exactamente, y hay que quitarlos. Y porque hay demasiado. El loro tiene obesidad mórbida, hombre. Porque hay demasiado loro volando, y hay que quitar cuanto más chocolate mejor. Antonio, ¿en dónde estaba la necesidad del terrible gasto suntuario del traslado del ayuntamiento de la Plaza de la Villa al merengue de la Cibeles? Seguramente ese es un gasto que se podía haber evitado sin ninguna duda, como tantos otros. Contra esos gastos es contra los que yo estoy. Yo estoy, por ejemplo, contra los gastos que se hicieron con el plan E, que se tiraron 13.000 millones de euros porque se levantaron y se cerraron aceras sin necesidad de ningún tipo. Se hicieron polideportivos
en zonas donde hay proyectadas carreteras y dentro de un par de años se van a tirar. Es decir, se hicieron gastos por hacer, por querer dar trabajo a una serie de personas durante unos meses. Y yo, sin embargo, estoy a favor de un gasto que es inversión, que nos favorece a los ciudadanos y que además nos da expectativas de futuro. Yo, de todas maneras, os agradezco mucho que hayáis seguido el planteamiento que yo pretendía introducir en el sentido de lo que hablábamos antes respecto de la Generalitat, es decir, que no tengamos sensibilidades distintas según el órgano donde se pero produce la toda la económica. vida, no ha sido Sí. porque nos hayas manipulado, Sí. no te preocupes, No. ni nos hayas abierto una vía. Que no, sí, hombre, por Dios, lejos de mi intención en manipular a gente inteligente como la que hoy me acompaña. Ya, sí. Pero ciertamente me parece... Además, no tienes carnet de manipulador. Sí, por eso, no, aunque antes me has dicho que en alguna cosa había sido inexacto. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eres respuesta que tú no Sí, habías dicho a mí antes. ya lo sé. Pero bueno, ¿sabes qué pasa? Que las inexactitudes cuando son con cifras son más rotundas que cuando son con apreciaciones. Pero bueno, en todo caso, yo sobre este asunto creo que es importante que nos fijemos, sí, con todo, que tengamos la misma lente para todo. Parla puede tener un problema de deuda, pero ¿cuántos ayuntamientos más importantes no lo tienen muy superior? Y hemos de juzgar con la misma severidad a unos que a otros. Pedimos que respondan con su patrimonio. Caramba, no sé si precisamente el alcalde pero lo llamativo de la noticia de la era- capital de España estaría de Lo acuerdo con llamativo de esa la noticia propuesta. era que No, pero el yo sí. periódico Financial Times se había fijado justamente en Parla y le ha elegido como modelo. Sí, pero ¿no? ¿sabes por qué? Yo creo, porque precisamente estos días se está hablando mucho. Como decía el general, a Tomás Gómez le están creciendo algunos problemas y yo creo que el Financial Times los ha detectado en la prensa española, los ha visto aquí y se ha hecho eco. Pero igual que decimos que la M30 era importante, y yo lo suscribo para Madrid, estoy seguro que en Parla el señor Tomás Gómez no se ha El quedado ese dinero. soterramiento, que la M30 Todo ese ya dinero... Este espectador, por ejemplo, es nos para dice que obras. todas las administraciones, y recalca, todas tienen deuda. ¿Por qué critican solo las del PSOE y no las del PP? Escúchenos mejor, estamos criticando las del PSOE y también las del PP, porque justamente cuando hemos sacado el tema de Parla y estamos viviendo sus vidas, inconscientes. ¿Qué está haciendo? Está empezando a crecer.